Imagina a un niño que nació en las estepas de Mongolia, sin poder, sin riquezas, pero que en pocas décadas levantaría el imperio más grande de la historia. Un hombre cuyo nombre todavía hoy despierta respeto y miedo. Genghis Khan. Su historia comienza alrededor del año 1162, en un mundo hostil donde la vida valía poco y el poder se decidía a caballo y con la espada. Nació con el nombre de Temujin, hijo de un jefe tribal menor llamado Yesugei. La leyenda dice que al nacer sostenía un coágulo de sangre en su mano, un presagio de que sería un gran guerrero. Desde niño conoció la dureza de la vida nómada. Su familia vagaba por las llanuras sin ciudades ni murallas, viviendo en tiendas circulares llamadas yurtas. El alimento era leche de yegua, carne seca y lo que la casa ofreciera. No había comodidades, solo viento, hambre y la constante amenaza de enemigos. Cuando Temujin tenía apenas 9 años, su padre lo llevó a otra tribu para comprometerlo en matrimonio con Borte, la mujer que años después sería clave en su destino. Pero en el camino, Yesugei fue envenenado por rivales tártaros. La muerte de su padre dejó a la familia vulnerable, la tribu los abandonó, y Temujin, junto con su madre y hermanos, quedó prácticamente condenado a morir de hambre en la estepa. Fue en esa infancia cruel donde se forjó su carácter. Aprendió a cazar ratas, recolectar raíces y sobrevivir con lo mínimo, pero también aprendió a desconfiar, a nunca rendirse y a creer que la lealtad debía ganarse con respeto y no con miedo. Siendo adolescente, un clan rival lo capturó y lo convirtió en esclavo. Lo ataron con un yugo de madera y lo vigilaban día y noche. Sin embargo, logró escapar gracias a la ayuda de un guardia compasivo. Esa huida se convirtió en una metáfora de su vida. Temujin nunca aceptaría las cadenas y siempre encontraría la forma de romperlas. Poco a poco comenzó a reunir seguidores. No eran muchos, pero eran hombres que confiaban en él porque no los trataba como súbditos, sino como compañeros. Rompió con la tradición tribal que privilegiaba solo la sangre noble. Para Temujin, el mérito era más importante que el linaje. Ese simple cambio de visión lo diferenció de todos los demás jefes mongoles. Un episodio decisivo ocurrió cuando su futura esposa, Borte, fue secuestrada por una tribu rival, los Merquitas. Temujin no dudó. Reunió a sus aliados, entre ellos un joven llamado Jamuka, que era su amigo de la infancia y pronto sería su rival, y juntos rescataron a Borte. Este acto no solo consolidó su liderazgo, sino que también lo convirtió en un hombre temido. Sin embargo, la amistad con Jamuka pronto se rompió. Los dos jóvenes soñaban con liderar a los mongoles, pero tenían visiones diferentes. Jamuka se apoyaba en la vieja nobleza, mientras Temujin promovía un liderazgo basado en la lealtad y la disciplina. Esta rivalidad desembocó en la batalla de Dalan Balsut, donde Temujin sufrió una dura derrota. Más de 70 de sus hombres fueron hervidos vivos por orden de Jamuka, un acto brutal que marcó para siempre la memoria de Temujin. Lejos de rendirse, Temujin aprendió de la derrota, reorganizó a sus seguidores y comenzó a diseñar un ejército único en su tiempo. Dividió a sus hombres en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000, no según lazos familiares, sino según su habilidad y lealtad. Esta estructura militar lo convirtió en un estratega imparable. Temujin también supo usar la diplomacia. Se alió con el poderoso clan de los Kereit, liderados por Togrul, a quien consideraba un padre adoptivo. Con esta alianza recuperó fuerza y prestigio. Cada victoria, cada alianza, le sumaba más hombres, y poco a poco empezó a ser reconocido no solo como un jefe, sino como un líder con visión de unificar a todas las tribus bajo un mismo estandarte. La gran transformación llegó en 1201. Los clanes mongoles organizaron un Kurultai, una gran asamblea tribal, para elegir a un líder supremo. Allí, Temujin fue proclamado con un nuevo título, Genghis Khan, que significa soberano universal. Era un momento histórico. Por primera vez, las tribus nómadas, que durante siglos habían estado divididas, comenzaban a unirse bajo un solo líder. Con este título, Genghis Khan no solo se veía a sí mismo como el jefe de un clan, sino como el elegido del cielo eterno, la fuerza espiritual que los mongoles veneraban. Y su ambición ya no era solo sobrevivir en la estepa, sino conquistar el mundo. La primera parte de su vida fue una cadena de tragedias, humillaciones y pérdidas, pero también de aprendizajes, victorias y alianzas. De un niño abandonado al hambre surgió un guerrero implacable.
De un joven esclavo nació un estratega que reinventó la guerra. Y de un hombre marcado por la traición, emergió un líder decidido a conquistar lo imposible. Tras ser proclamado soberano universal, Genghis Khan se convirtió en el líder indiscutible de los mongoles, pero para él, la unificación de las tribus era solo el inicio. Su ambición no conocía límites. Con un ejército disciplinado y un liderazgo férreo, se propuso expandirse más allá de las estepas y someter al mundo entero. Su primera gran campaña fue contra el poderoso imperio Jin en el norte de China. Los Jin eran mucho más ricos y tenían ejércitos enormes, pero Genghis introdujo tácticas innovadoras. Usaba arqueros montados que podían disparar con precisión mientras galopaban, maniobrando con velocidad y atacando en oleadas. También aplicaba el engaño, fingía retiradas para atraer al enemigo a trampas mortales. La combinación de disciplina y astucia permitió a los mongoles derrotar ejércitos que los superaban en número. Uno de los secretos de su éxito era su capacidad para aprovechar la tecnología de los vencidos. Si una ciudad tenía ingenieros, artesanos o médicos, los integraba en su ejército. Así fue como los mongoles, que venían de la estepa, aprendieron a usar catapultas, máquinas de asedio y pólvora. Cada conquista los hacía más poderosos. En 1215, los mongoles tomaron Yongdu, la actual Pekín, tras un asedio brutal. La ciudad ardió durante días, y el nombre de Genghis Khan comenzó a convertirse en sinónimo de terror. Sin embargo, no todo era destrucción. Estableció un sistema de comercio seguro conocido como la Ruta de la Seda Mongola, que permitió un flujo de bienes desde China hasta Europa. Después, giró su mirada hacia el oeste. En 1219 lanzó una campaña contra el Imperio Corasmio, en Asia Central, luego de que su emisario fuera ejecutado por el Shah. Para los mongoles, matar a un embajador era un insulto imperdonable. La respuesta fue devastadora. Ciudades enteras como Bujará y Samarcanda fueron arrasadas. Las crónicas dicen que cuando entró en Bujará, Genghis se paró en la mezquita principal y declaró: «Yo soy el castigo de Dios. Si no hubieran cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo sobre ustedes». Este avance hacia Occidente puso a Europa en alerta. En 1221 sus generales alcanzaron las fronteras de Persia e incluso penetraron en el Cáucaso. Un destacamento mongol llegó hasta las estepas de Ucrania y derrotó a un ejército combinado de rusos y cumanos en la batalla del río Kalka. El eco de esas victorias sembró el miedo. Un nuevo poder surgía desde el este y parecía imparable. Pero Genghis no era solo un conquistador. Dentro de su imperio estableció un código de leyes conocido como la Yasa, que regulaba desde la disciplina militar hasta la protección de mujeres y comerciantes. Prohibió el robo de ganado, castigó la traición y aseguró la lealtad absoluta a su figura. Estableció también un sistema de mensajería llamado el Yam, una red de postas con caballos de relevo que permitía enviar mensajes a gran velocidad a través de miles de kilómetros, algo revolucionario para su época. La lealtad era premiada con generosidad, pero la traición se castigaba con exterminio. Esta mezcla de terror y recompensa convirtió a su ejército en una máquina perfecta. Sus generales más cercanos, como Subotai y Yebe, se volvieron legendarios por sus campañas a miles de kilómetros de distancia. A pesar de su dureza, Genghis también mostró pragmatismo religioso. Permitió la práctica del budismo, islam y cristianismo en su imperio, siempre que no desafiaran su autoridad. Esta tolerancia le permitió gobernar un territorio inmenso y diverso. En sus últimos años, se concentró nuevamente en China, contra la dinastía Xia occidental y los Jin. En 1227, mientras sitiaba la ciudad de Ningxia, enfermó gravemente. Las crónicas difieren sobre su muerte. Algunos dicen que cayó de un caballo, otros que murió en batalla, e incluso hay leyendas que cuentan que fue herido por una princesa enemiga. Lo cierto es que, al morir, ordenó que su tumba permaneciera en secreto. Hasta hoy, nadie sabe dónde está enterrado. El imperio que dejó atrás fue colosal. Se extendía desde el mar de China hasta el mar Caspio, un territorio jamás igualado por otro conquistador en vida. Después de su muerte, sus hijos y nietos continuaron la expansión, creando un dominio que llegaría hasta Europa del Este y Oriente Medio. El legado de Genghis Khan fue ambivalente. Para algunos, fue un destructor implacable que arrasó ciudades enteras y dejó millones de muertos. Para otros, fue un visionario que unificó rutas comerciales, impulsó la comunicación y cambió la historia mundial. Lo cierto es que, más de 8 siglos después, su nombre sigue siendo sinónimo de poder absoluto.
Un niño abandonado en la estepa se convirtió en el arquitecto del imperio más grande jamás visto. Un hombre que, con arco y caballo, reescribió el mapa del mundo. Genghis Khan no fue solo un conquistador, fue la encarnación misma de la ambición y la fuerza humana llevada al límite.